La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánto usan el hombro, hasta que duele. Y cuando empieza, no siempre es con un gran chasquido o un accidente evidente. A veces es una simple molestia al levantar una bolsa, al abrocharse la chaqueta o al intentar alcanzar algo en la estantería. Pequeñas señales que ignoramos, hasta que ya es imposible hacerlo. Ese fue el caso de miles de personas mayores de 60 años que hoy viven con dolor de hombro todos los días. Y no porque no quieran mejorar, sino porque no saben por dónde empezar. El manguito rotador, ese conjunto de tendones que mantiene todo en su sitio, empieza a fallar poco a poco, se inflama, se pinza, pierde movilidad, y el dolor no solo limita el brazo, también roba confianza, seguridad y descanso. Lo más frustrante es que muchas veces este problema tiene nombres complicados: bursitis, impingement, tendinitis del supraespinoso, pero todos describen lo mismo: un tendón atrapado que ya no puede hacer su trabajo. Y cada intento de moverlo sin conocimiento lo empeora. Pero hay algo que muy pocos saben. El hombro se cura con movimiento. Eso sí, con el movimiento correcto. No hace falta fuerza, ni máquinas, ni ejercicios dolorosos. Solo necesitas saber qué hacer, cómo hacerlo, y sobre todo, hacerlo con constancia. En este video vas a aprender 5 ejercicios terapéuticos especialmente pensados para personas mayores. No solo aliviarán el dolor, sino que abrirán espacio en la articulación, relajarán los tejidos inflamados y devolverán al hombro su capacidad natural de moverse sin miedo. Si esto ya te está sonando familiar, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene puede cambiar tu forma de entrenar para siempre. Tópico 1. Entender el origen del dolor. Cambia todo. Hay dolores que llegan de golpe, y otros que vienen avisando desde hace tiempo. El del hombro suele ser de esos silenciosos. Empieza con una incomodidad mínima, al alcanzar un estante, al ponerte una chaqueta, y poco a poco se convierte en ese acompañante molesto que no te deja ni dormir bien. Pero lo que muchos no saben es que detrás de ese dolor hay una razón mecánica muy clara. Todo gira en torno al manguito rotador. Es un conjunto de 4 tendones que mantienen la cabeza del húmero centrada dentro de la articulación. Suena técnico, pero imagina esto. Es como un puño de camisa sujetando una bola en su sitio. Cuando uno de esos tendones se inflama o se pinza, cualquier movimiento se vuelve un desafío. No porque el músculo esté débil, sino porque el espacio dentro del hombro se reduce con el tiempo. Y aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que necesitan reposo absoluto, que moverse es peligroso o que deben tomar antiinflamatorios eternamente. Pero lo que en realidad se necesita es reeducar el movimiento. Porque el dolor del manguito no es una sentencia, es una señal de que algo está funcionando mal y puede corregirse. Cuando entiendes cómo se genera el dolor, dejas de temerle al movimiento, porque sabes que no se trata de forzar, sino de guiar al cuerpo con inteligencia. Cada gesto correcto es como enviarle un mensaje al hombro: estás a salvo, puedes moverte otra vez. Y eso nos lleva al primer paso práctico, porque antes de fortalecer, antes de estirar, lo primero es liberar. Y el próximo ejercicio hace justamente eso. Tópico 2. El movimiento que libera sin dolor. Antes de pensar en levantar pesos o recuperar toda la movilidad, el primer objetivo es sencillo: desbloquear el hombro. Y para eso, no hay mejor punto de partida que el ejercicio del péndulo. Parece simple, casi insignificante, pero lo que logra es profundo. Libera sin provocar presión, afloja sin exigir. Y eso, en un hombro inflamado, lo es todo. Cuando un tendón está irritado o atrapado, lo peor que se puede hacer es forzarlo. Y sin embargo, eso es lo que muchos hacen sin darse cuenta. Quieren recuperar rápido, estiran de más, mueven con dolor y terminan empeorando la inflamación. El péndulo cambia ese enfoque. En lugar de empujar, permite. En lugar de exigir, acompaña.
La clave está en dejar que el brazo se mueva por inercia. No se trata de mover el hombro, sino de mover el cuerpo para que el brazo siga. Así se logra un balanceo natural, suave, que relaja la cápsula articular, estimula la circulación y disminuye la presión sobre el tendón. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. De repente, entra aire. Mucha gente subestima este ejercicio por su aparente simplicidad, pero es justamente esa suavidad lo que lo hace tan poderoso. Es como un suspiro interno que el cuerpo agradece. No pide esfuerzo, solo constancia. Un par de minutos por la mañana y antes de dormir pueden marcar una gran diferencia. Recuerdo casos donde en solo 2 días, personas que apenas podían levantar una taza ya sentían menos rigidez. No porque el daño desapareciera de golpe, sino porque el cuerpo, al fin, sentía que podía moverse sin peligro. Y cuando eso ocurre, todo empieza a cambiar. Pero eso es solo el comienzo, porque una vez que el hombro respira, hay que enseñarle a elevarse sin dolor. Y ahí es donde entra el siguiente ejercicio. Tópico 3. Recuperar la elevación sin pinzamiento. Una de las frustraciones más comunes en quienes tienen problemas en el hombro es sentir ese dolor punzante justo a mitad del camino al levantar el brazo, como si algo lo detuviera. Y en efecto, algo lo está haciendo, el tendón atrapado entre los huesos. Por eso, después de liberar el hombro con el péndulo, el siguiente paso clave es enseñarle a moverse sin caer en ese pinzamiento. Aquí es donde entra el famoso Wall Angel. A primera vista parece un ejercicio sencillo, pero detrás de ese movimiento hay una estrategia muy precisa. Lo que busca es activar los músculos posturales, fortalecer la parte alta de la espalda y restaurar el movimiento natural de la escápula. Todo eso sin dolor y sin cargar peso. Cuando colocas tu espalda contra la pared y levantas lentamente los brazos formando una OAVEU y luego una I, estás entrenando mucho más que los brazos. Estás reeducando la postura, abriendo el pecho y creando espacio en la articulación del hombro. Es como si le dijeras al cuerpo, este es el nuevo camino seguro. Personas que llevaban años encorvadas o con movilidad limitada han logrado grandes avances con este ejercicio. Y lo más interesante es que muchas veces, al mejorar la postura general, el hombro empieza a doler menos incluso antes de hacer cualquier otro movimiento. Porque el cuerpo está tan interconectado que al alinear una parte, las demás se liberan. No se trata de llegar alto. Se trata de controlar el movimiento, subir hasta donde puedas sin dolor, sintiendo cómo los músculos se activan sin tensión. Porque ese control fino es lo que protege el hombro y lo prepara para todo lo que viene después. Y lo que viene ahora es igual de importante, porque si ya liberaste y alineaste, es hora de abrir espacio desde el frente. Y ahí es donde muchas personas mayores ni siquiera sabían que tenían una traba. Tópico 4. Abrir el pecho, liberar el tendón. Una de las causas más invisibles, pero más potentes, del dolor de hombro en personas mayores es la postura cerrada del pecho. Años de mirar hacia abajo, coser, escribir, cocinar, usar el celular, todo empuja los hombros hacia adelante, y ese cambio aparentemente sutil comprime el espacio donde el tendón supraespinoso necesita moverse libremente. Cuando el músculo pectoral menor se acorta, tira del hombro hacia adelante y hacia abajo, forzando a la escápula a rotar mal. Eso encierra el tendón. Lo aplasta, y cada vez que intentas levantar el brazo, ese pequeño espacio se vuelve una trampa. Por eso, incluso después de liberar con el péndulo y realinear con el Wall Angel, todavía hace falta algo más. Abrir el frente del hombro. Ahí entra el Doorway Stretch. Un ejercicio tan simple como poderoso. Colocarte en un marco de puerta, apoyar los antebrazos y dar un pequeño paso hacia adelante puede parecer insignificante.
Pero lo que ocurre dentro del cuerpo es enorme. Estás estirando un músculo que ha estado tirando del hombro durante años. Estás devolviendo equilibrio. El estiramiento no solo alivia tensión, también reorganiza. Cuando el pecho se abre, la escápula vuelve a una posición más neutra. El tendón deja de ser aplastado y recupera espacio para deslizarse. Muchos describen esta sensación como si el hombro se alejara del pecho, como si por fin respirara. Y lo más impactante es que este gesto, hecho 2 o 3 veces al día, cambia la forma en que el cuerpo se mueve. No solo mejora el dolor, mejora la postura, la confianza, incluso la capacidad de dormir mejor. Porque cuando el cuerpo recupera espacio, todo funciona mejor. Pero no podemos quedarnos solo con el frente. Porque hay una zona igual de importante, muchas veces olvidada, que también necesita ser liberada, la parte posterior del hombro. Tópico 5. Soltar la parte posterior del hombro. Después de abrir el pecho y liberar la parte frontal del hombro, muchos creen que el trabajo está hecho. Pero hay una zona igual de crítica que suele pasar desapercibida, la parte posterior del hombro. Esa región, formada por el deltoides posterior y la cápsula articular, acumula tensión silenciosa que sabotea cada intento de movimiento libre. Cuando esta zona se acorta o se vuelve rígida, algo común con la edad o tras semanas de dolor, el húmero deja de moverse como debería. Empieza a desplazarse hacia arriba y hacia atrás, generando más fricción dentro del ya reducido espacio subacromial. El resultado, más dolor, más rigidez, más frustración. Aquí es donde el crossbody stretch se vuelve esencial. Ese gesto de llevar el brazo hacia el lado contrario del cuerpo, como si quisieras abrazarte, tiene un efecto directo en los tejidos profundos. Estira la cápsula posterior, alivia la tracción sobre el tendón y devuelve libertad al movimiento del brazo. Lo más potente de este ejercicio no es su dificultad, sino su constancia. Hecho 1 o 2 veces al día, suaviza tensiones acumuladas durante años, y más allá del alivio inmediato, prepara el terreno para el siguiente paso, el fortalecimiento. Porque no sirve de nada liberar si el hombro no tiene fuerza para sostenerse después. Muchos pacientes mayores cuentan cómo, después de varios días con este estiramiento, pueden por fin estirar el brazo sin ese pinchazo agudo. No porque el dolor haya desaparecido por arte de magia, sino porque el cuerpo ha recuperado coordinación y alineación. Y ese pequeño cambio lo transforma todo. Y hablando de transformación, ahora viene la parte más crucial, fortalecer sin dolor. Porque liberar es solo la mitad del camino. La otra mitad es darle al hombro la fuerza que necesita para no volver a caer en el mismo problema. Tópico 6. Fortalecer sin dolor. Es la clave. Después de liberar, alinear y recuperar movilidad, llega el momento más decisivo de todos, devolverle al hombro su estabilidad. Y esto no se logra con fuerza bruta ni con ejercicios complejos. Se logra con algo mucho más inteligente, activación isométrica precisa, enfocada en los rotadores externos. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque sin fuerza en esos pequeños músculos, el infraespinoso y el redondo menor, cada vez que levantas el brazo, el húmero tiende a desplazarse hacia arriba. Ese movimiento, aunque sea mínimo, es suficiente para volver a comprimir el tendón y reiniciar el ciclo de dolor. Por eso, fortalecer sin mover, sin irritar, es la jugada maestra. El ejercicio isométrico de rotadores externos parece sencillo. Brazo pegado al cuerpo, codo en 90 grados, presión suave contra la pared sin mover el brazo. Pero lo que ocurre internamente es poderoso. Estás activando los estabilizadores profundos del hombro, enseñándoles a hacer su trabajo sin generar más tensión ni desgaste. Pacientes que llevaban meses sin poder levantar el brazo por miedo al dolor, después de 2 semanas con este ejercicio, volvían con una frase que se repite: siento que el brazo me obedece otra vez. Eso no es casualidad. Es lo que pasa cuando se devuelve el control al cuerpo. Sin forzar, sin miedo, con intención.
Haz entre 8 y 10 repeticiones diarias, aumentando gradualmente la presión, pero siempre dentro de un rango cómodo. Este ejercicio no busca cansarte, busca reconectar. Y cuando logras eso, el hombro empieza a comportarse como antes del dolor, o incluso mejor, porque ahora tiene más conciencia, más control y menos riesgo de recaída. Y con eso, el trabajo base está hecho. Pero aún queda un paso más, igual de importante. Conectar todo lo aprendido y dejar claro el camino para avanzar con seguridad. Llegaste al final de este recorrido y eso ya dice mucho. Porque cuando el hombro duele, lo fácil es rendirse, evitar el movimiento o simplemente aceptar que así es la edad. Pero tú no hiciste eso. Decidiste entender, actuar y dar pasos reales hacia una recuperación consciente. Y eso tiene muchísimo valor. Cada uno de estos 5 ejercicios fue una pieza clave. Liberar, movilizar, abrir espacio, estirar y fortalecer. Y aunque parecen simples, juntos envían un mensaje poderoso a tu cuerpo. Vamos a sanar, pero lo haremos bien. No a la fuerza, no con miedo, no con resignación. Paso a paso, con conocimiento y sin dolor. Quizá hoy solo hayas sentido un poco menos de rigidez, o quizá lograste levantar el brazo un poco más. Sea cual sea tu avance, celébralo, porque lo más importante no es cuánto te moviste, sino que te moviste. Eso, para el cuerpo, ya es una señal de cambio. El dolor del manguito rotador no tiene por qué ser una condena, es una señal, una oportunidad para volver a conectar con tu cuerpo de forma más inteligente. Y si mantienes esta rutina, suave, progresiva, constante, los resultados vendrán. Tal vez no en un día, pero sí en cada semana de compromiso. Y lo más bonito es que no estás solo. Este canal está creado para personas como tú, que buscan respuestas claras, ejercicios seguros y una guía adaptada a su realidad. Seguiremos creciendo juntos, con cada video, cada rutina y cada mejora que consigas. Porque sí, aún hay mucho por mejorar. ¿Qué es lo primero que vas a cambiar en tu entrenamiento después de esto? Si este video te dio aunque sea un solo momento de ahora lo entiendo, dale like, suscríbete y sigamos creciendo juntos.